es bastante claro cómo el gobierno se ha vuelto simplemente un instrumento de estas transnacionales y de las élites en el medio que lucran, que siempre han lucrado, estos primos de los que estamos hablando, ¿no? El gobierno y el anterior han ocultado esta información, han negado, por ejemplo, que algunas muertes se hayan dado por el consumo de agua contaminada. Entonces, la megaminería a cielo abierto no es sostenible en Panamá y produce daños incluso más graves que los que podría producir, por ejemplo, la minería en Chile. Y pues vemos conexiones allí muy claras, ¿no? Que ya algunas de ellas, si se han develado, todavía están por revelarse, porque tenemos nosotros todavía pendiente transparentar los beneficiarios finales. Bienvenidos a Huella Minera en Panamá, el espacio donde las voces con verdadera credibilidad científica, jurídica, ambiental y social se unen para explicar con hechos y argumentos por qué la minería no es viable en Panamá. Aquí encontrarás análisis, testimonios y reflexiones que dejan una huella profunda en la conciencia nacional. Hoy nos acompaña Rekha Shandiramani, periodista independiente, investigadora, editora y escritora. Rekha es corresponsal de Telesur en Panamá. Sus trabajos han sido publicados en reconocidos medios de comunicación como Conectas, La Prensa, La Estrella de Panamá, TVN, Revista Portada y Temas de Nuestra América. Es creadora y editora del sitio web Con las manos en la data. Rekha es licenciada en periodismo y docencia de educación superior por la Universidad de Panamá. Es máster en ecología política por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, ex becaria del Centro Internacional de Periodistas y del programa de periodismo Edward Morrow. Bienvenida, Rekha, es un honor tenerte con nosotros hoy. Gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto. Vamos a conversar de todo un poco. Tu especialidad, por supuesto, es la perspectiva periodística, libre expresión y el asunto mediático de medios de comunicación. Yo quiero arrancar contigo, Rekha, preguntándote acerca de esta frase que es muy común en el imaginario panameño, que este es un país de primos. Este tema de la minería no es excepción. Hay, al parecer, una arraigada tradición de vínculos entre autoridades, funcionarios, empresas proveedoras, socios de la empresa minera. ¿Cuáles son sus apreciaciones periodísticas de investigación respecto a esos conflictos de intereses? Claro, esto del país de los primos ilustra muy bien algo que todavía es importante, no se ha legislado, que es el conflicto de interés. Entonces, la minería no escapa de esto, ¿no? Cuando pudimos verlo mejor ilustrado en el quinquenio pasado, el vicepresidente fue en algún momento abogado de la minera, luego su mamá fue también representante legal de la empresa que en su momento originalmente obtuvo la concesión, que luego vendió. Estuvimos viendo también miembros del gabinete con conexiones familiares, incluso en algún momento proveedoras de la propia empresa. Entonces estamos hablando de toda una red todavía por desenmarañar de los verdaderos intereses y el alcance de, pues, no solo de esta empresa, sino ya de todos sus proveedores, cómo se conectan incluso desde que obtuvieron la concesión en el 97, la ahora extinta concesión, ¿no? Cómo se beneficiaron todos, o los que se beneficiaron, ministros. Luego tenemos también estos personajes de los que poco hablamos, que no son ni funcionarios, no se califican como funcionarios, por ejemplo, los asesores del presidente, por ejemplo, los miembros de juntas directivas de entidades estatales que reciben dietas. Una figura muy alejada del ojo público, de la fiscalización. Claro, pero reciben dinero público, dietas. Claro, reciben dietas, pero están allí en esas directivas representando al sector privado. Luego también tienen empresas y pues a veces nos reímos, ¿no? Podemos decir, wow, pero todo queda en familia. Luego se casan entre ellos mismos. Hay unos trabajos que creo que han trazado
estas directrices, ¿no? Los trabajos de Gandasegui, famoso sociólogo, los trabajos de Hughes y Quintero, quienes son los dueños de Panamá, y pues vemos conexiones allí muy claras, ¿no? Que ya algunas de ellas, si se han develado, todavía están por revelarse, porque tenemos nosotros todavía pendiente transparentar los beneficiarios finales. Son los accionistas. Esa es una de las preguntas que vienen con el tema de la auditoría. Si finalmente vamos a tener esa información, ¿eso va a suceder? Pues entiendo que la auditoría simplemente se va a limitar a obtener información que da la propia empresa. Luego, si echamos un poquito el cassette para atrás, los dos borradores de los contratos declarados inconstitucionales, pues el primer borrador incluso decía que la empresa se reservaba el derecho de revelar quiénes eran los accionistas si no tenían más del 10% o que estaban dentro del 10% pues de la propiedad, ¿no? Entonces tenemos toda una cantera de beneficiados, por decirlo así, que nunca vamos a saber las caras si el propio gobierno, los gobiernos no los revelan. Ahora, hablando de los accionistas, hablemos de las acciones. ¿Cómo están repartidas? ¿Cuál es la repartición de las acciones? Y cuando se habla de otros estados con participación en First Quantum Minerals, ¿de qué estamos hablando? Claro, entiendo que eso cambió un poco, ¿no? En el momento en que se hizo el contrato, el 10% de la sociedad panameña, que era subsidiaria de First Quantum, estaba en manos de una empresa estatal surcoreana. De salida a la Constitución, dice que otros estados no pueden tener participación en concesiones mineras. Hubo un cambio en la ley casualmente, como en el 2010, 2011, que cambiaba el código minero y decía que los estados directamente no podían estar, y hubo ahí una triquiñuela también justo bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, que podemos decir es una segunda versión de este gobierno, ¿no? Y de allí de alguna forma buscaron un subterfugio para decir, bueno, no es el Estado directamente, sino la participación del Estado dentro de una sociedad anónima que luego es parte de la empresa como subsidiaria. Entonces, entiendo que cuando la minera pues, cierra operaciones en el 2023, suspende operaciones, hay una inyección de capital de una empresa estatal china que reflota un poco las acciones de la empresa. En el momento en que se estaba dando esto en el 2023, pues salieron a relucir incluso que habían fondos privados de Estados Unidos, fondos privados europeos. La compañía sigue basada en Canadá. Entonces, cuando hablamos de estas transnacionales mineras, creo que es importante, más allá de dónde se base la compañía, porque estas transnacionales funcionan así, se basan donde menos pagan impuestos. Luego se basan donde las leyes los protegen más como empresa. Por ejemplo, si esta es una empresa que sí está basada en Canadá, no hace minería en Canadá prácticamente no hay minería, entonces vienen a países del sur precisamente donde pueden ocultar quiénes son los beneficiarios finales, donde pueden hacer esta maraña de sociedades anónimas utilizando testaferros, utilizando lo que acá llamamos un extractivismo y una explotación de las condiciones de desigualdad, de corrupción, de opacidad, de débil capacidad para hacer justicia también. Y cuando hay instituciones debilitadas, ese es el patrón de buscarlas acá en el sur, un sur en desventaja que tampoco puede defenderse. Incluso si los ciudadanos exigen la información, pues la debilidad de las instituciones no permite transparentar quiénes están detrás, aparte de las implicaciones para la soberanía. Yo quería preguntarte también sobre la investigación periodística que realizaste sobre las agresiones y represiones que se dieron durante la aprobación del contrato minero y los casi 40 días de paros y protestas masivas a nivel nacional. Y te quiero preguntar de esto, pegado sobre lo que ya expusiste y el pensamiento de no sabemos quién está detrás. Se explota el sur, es decir, al sur de Canadá, a todos nosotros en América Latina, se explotan esas condiciones de pobre democracia, de debilitación de instituciones.
Visto en esa perspectiva, cuéntame de tu investigación. Mira, hicimos el reporte junto con otra periodista, Ana Teresa Benjamín, sobre las violaciones a los derechos humanos durante estas protestas, ¿no? Y los incidentes registrados en el 2023. Creo que lo más importante es mantener viva la memoria de los 2 maestros asesinados el 7 de noviembre. Se cumplieron 2 años. Este asesino que sacó el arma cuando ellos estaban en medio de la protesta en Chame y los asesina a sangre fría. Creo que fue un mensaje para implantar un poco el terror a quienes en ese momento se estaban manifestando en contra de la minería. Aún así no pararon las protestas. Lo que nosotros pues pudimos recabar, ¿no? Cómo sistemáticamente se violaron los derechos, el derecho a la protesta, pero el uso excesivo de la fuerza, la judicialización de ambientalistas, de maestros, de sindicalistas, de trabajadores, y eso no ha cesado. Entonces, hay una instrumentalización de estas transnacionales, de la propia empresa esta, para decirlo con nombre propio, de First Quantum, que instrumentalizó a todos los gobiernos desde el 97 para lograr toda esta secuencia. Si vemos una secuencia de ilegalidades, cómo pudieron empezar a exportar sin tener un contrato, cómo pudieron empezar a construir teniendo una... El síndrome de las malas relaciones. Claro. Que tocan y van pullando con un palito, van tocando hasta donde uno, o en este caso los estados, son capaces de decir, no, estos son mis límites. Y entonces toda barrera que se provoca y no se defiende, eventualmente sigue una agresión igual o mayor. Claro. Y ese traspasar nuestro sistema judicial, ese traspasar nuestra constitución, saltarse los límites sanos que establece la normativa, también en nuestras instituciones, pues todo nuestro asunto administrativo, eso son maneras, son provocaciones de indicadores, ¿no? Eso es típico de las malas relaciones. Mira, sobre esa investigación que realizaste a 2 años de esa movilización nacional, ¿cuál es la situación o el balance de las consecuencias de las agresiones que sufrió el pueblo panameño en las calles ese 2023? Bueno, no ha habido justicia, no ha habido reparación, no ha habido prácticamente desde el propio sistema gubernamental olvido y un recrudecimiento de esa represión. Ya ahora con la instrumentalización directa con el gobierno del presidente Mulino, del propio Ministerio Público, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que ya entonces levanta procesos, suspende, en este caso en la coyuntura de la ley 462. Pero las formas son las mismas. En el 2023, si bien hubo mayor violencia en la represión, quizás de ciertas áreas donde se protestó en esta coyuntura a 2 años, podemos decir que la violencia pues se extendió ya a las instituciones. También que obviamente esto crea, ¿no?, directamente cuando se pone en riesgo el modo de vida, el trabajo, en este caso de los docentes, de los sindicatos, trabajadores, estudiantes, etcétera. Ya entonces eso aumenta, pienso, el miedo que busca al final es una autocensura en los movimientos sociales, estas demandas puestas ahora por grandes empresas, demandas que a veces no tienen ni pies ni cabeza. El problema aquí es que los jueces, el Ministerio Público las está llevando adelante. Entonces esta idea que tenemos de los 3 poderes independientes no está funcionando. Entonces es bastante claro cómo el gobierno se ha vuelto simplemente un instrumento de estas transnacionales y de las élites en el medio que lucran, que siempre han lucrado, estos primos de los que estamos hablando, ¿no? Considerando las investigaciones que realizaste, Reca, en las comunidades, ¿cuáles son los principales impactos de la minería en la vida de esas poblaciones?
Mira, los impactos, creo que tenemos que verlos un poco. La minería nos impacta a todos y a todas. Claro que a los que viven en las comunidades lo sufren, lo viven día a día. En el devenir no solo del informe que hicimos, sino después pues pudimos en algún momento conversar, y ellos desde la contaminación del agua, desde la contaminación del aire, desde la contaminación del suelo, podemos ver que habían especies que dejaron de dar frutos, y cuando se suspendió la minería a finales del 2023, en el 2024 empezaron nuevamente a florecer, a dar frutos. Creo que ese es solamente un ejemplo claro. No tenemos tampoco, a ciencia cierta, no podemos saber cuál es la magnitud del daño a las fuentes de agua. ¿Dónde como periodista crees que puedas incidir en esa conversación? Como periodista, ¿cuáles son las incógnitas, las preguntas que tiene que hacerse el pueblo panameño para investigar, para informarse? Creo que empieza por esto, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos daños que produce la mega minería a cielo abierto en un país lluvioso, con bosque tropical y tan pequeño como Panamá? Creo que hay que enmarcar lo que está pasando desde allí, porque la narrativa de la empresa va por minería y todos tenemos celular, y por qué te opones si tienes celular. Entonces incluso hay personas. Sí, es el discurso baladí que impera en los comentarios en las redes sociales. Claro, entonces, pero ver la megaminería a cielo abierto no es sostenible en Panamá y produce daños incluso más graves que los que podría producir, por ejemplo, la minería en Chile, y ese es el punto de comparación que están utilizando quienes, o los del gobierno anterior, incluso este gobierno que se asesoraron. Chile, el área que se está explotando en Chile, en cuanto a biodiversidad, naturales, completamente distintos, no son comparables. No son comparables. Yo creo que eso es uno de los mitos más grandes de la conversación llevada en redes en términos de opiniología. Claro. Algo que hay en Chile es muy distinto. Y también empezar un poco, creo que pues los sectores de poder, voy a decir el gobierno, los sectores de poder que siempre han dominado los gobiernos, tienen este proyecto minero desde los 70 y quieren pues reavivarlo. Ahora un poco, no sé si una nostalgia. No tenemos el mismo país que teníamos en los 70. Las condiciones son totalmente distintas. Nosotros tenemos que empezar a hablar de una guerra de las aguas que ya se está librando en otros países. El agua dulce se está cotizando en la bolsa, y yo no pienso que debe ser un recurso, un producto, es un bien natural que, si bien nosotros tenemos... Pues tenemos derecho. Nosotros tenemos, claro, pero es al final contaminarlo, es parte de volverlo un producto, porque al final cuando el agua está contaminada, si se represa en el norte, todas las comunidades aguas abajo van a quedar a expensas de comprar el agua. Aparte de la cantidad de agua dulce que toma procesar, porque la minería es un proceso, un procedimiento que utiliza muchísima agua. Entonces, no solamente es agotar recursos, aparte de contaminarlos, la que tenemos, que sí necesitamos, se usa en gran cantidad, ¿correcto? Claro, totalmente. Entonces, sí, no solo la contaminación, sino el uso que le va a restar a las comunidades, va a restar este acceso que debe ser universal, que debe ser pues humano, ¿no? Como el derecho al agua está reconocido como un derecho humano. Entonces creo que el agua me parece que es la principal pregunta, como lo veo, que no nos han contestado ni nos podrían contestar. Reca, sopesando el papel que jugaron los medios de comunicación en la movilización nacional contra la minería en 2023, cuando se aprobó el contrato minero también, ¿hay un mayor o menor equilibrio en el manejo de los medios de comunicación, o
¿Tú crees que se están reproduciendo o ves patrones? ¿Cómo evalúas tú ese papel también que jugaron los medios de comunicación frente a la población movilizada? Bueno, los medios de comunicación siempre masivos, siempre han sido instrumentos del poder. Entonces, en aquel momento, y no ha dejado de pasar, quizás ha menguado un poco porque pues lo que pasó se le salió de las manos y tuvieron que darle cobertura. Pero los medios crearon, nosotros hicimos en el informe una cápite, que la autora es Ana Teresa, donde ella analiza cómo se habla de los manifestantes sin los manifestantes. Entonces se introducen en la narrativa esto de terroristas, epítetos como, pues sí, que estaban un poco, o sea, que estaban cerrando pues la calle, estaban yendo en contra del derecho del libre tránsito. Luego esas mismas narrativas las utiliza, por ejemplo, el fiscal para judicializar. ¿En Chiriquí? En Chiriquí, por ejemplo, a quienes estaban manifestándose, y algunos ni siquiera estaban en las marchas. Entonces los medios polarizaron el discurso, de hecho. Claro. Polarizaron la imagen e introduciendo también percepciones respecto al derecho, los derechos constitucionales y su... Claro. Y limitaron el debate porque lo que le convenía en ese momento a la empresa, por ejemplo. No se habló, en vez de producir, si la labor del medio es precisamente producir el debate en la sociedad, no se restringía solamente a cuando se presentaba, a cosas básicamente anecdóticas, ¿no? Entonces, atraer a los empleados de la empresa, a decir qué bien les estaba yendo ahora o en ese momento, un poco como qué era lo que la empresa decía que estaba dando de empleo. Entonces, de careo incluso. Claro, lo que hacía, claro, en los medios estaban limitándose simplemente a decir la versión del gobierno que estaba totalmente alineada a la empresa, como lo sigue estando ahora. En ese afán, ¿no?, de un poquito de que se aprobara en ese momento el contrato, entonces los medios empiezan cuando explota estas protestas que no tenían básicamente un organizador. Usualmente siempre se busca a quién satanizar. En ese momento creo que fue lo característico de los movimientos sociales, es que estaban coordinados más, no tenían una sola cabeza. Entonces fue muy difícil para ellos como satanizar a una sola persona, a una sola organización, y se vio que fue algo totalmente orgánico. En esa dinámica creo que entendieron un poco, bueno, quizás... Creo que si vemos las encuestas ahora de las personas que están, que confían o cuánto confían en los medios, hay una alta desconfianza en los medios masivos, y creo que el 2023 fue un punto de inflexión en esa desconfianza que hoy están cosechando los medios de comunicación pues masivos en Panamá, ¿no? Reca, pregunta. Tus investigaciones, ¿dónde las vemos? ¿Dónde las encontramos? Bueno, el informe lo pueden encontrar con las manos en la data.info. Esto también está publicado en el sitio del Mining Watch, y esto lo hicimos también gracias a la Red Nacional de Defensa del Agua, que pudimos hacer esta investigación de las protestas en el 2023. Y pues otros temas que he escrito sobre minería también entonces en el blog, y pues en los periódicos, en Google pueden entrar y buscarlos. Gracias, Reca. Última pregunta. Periodistas, ¿cuál es el balance de libertad de expresión, libertad de opinión y los periodistas que sufrieron ataques durante la movilización de 2023? Bueno, usualmente se dice que el periodista es la cara del medio, pero yo creo que hay que hacer una diferencia entre el periodista y el medio de comunicación. También sin satanizar a los medios masivos, porque al final son corporaciones, tienen intereses privados, eso no es un secreto. A veces
llaman líneas editoriales, pero en realidad es la alineación de los intereses de los dueños que a veces tienen otras empresas, y su empresa menos rentable siempre es el medio de comunicación, porque es un instrumento de poder para incidir en políticas, para incidir en gobierno. Pero retornando a el país de los primos. En el país de los primos, claro. Una vez me dijeron, yo dije, pero ¿por qué tal persona quiere tener un periódico si no le da? Me dicen, tú no sabes lo que vale que un político lo llame y le pida un favor. Ahí me di cuenta entonces la influencia o por qué son instrumentos de poder, ¿no? Los periodistas estamos pasando, y no solo en Panamá, sino en todo el mundo, por tiempos muy difíciles. En Panamá tenemos, si bien la violencia todavía no es algo contra los periodistas, todavía no es algo pues grave como en Colombia, como en México, la judicialización, los secuestros de bienes preventivos, cómo está alineado el sistema judicial en contra de pues periodistas, incluso a veces de los mismos medios, ¿no? Que en algún momento fueron combativos contra uno que otro gobierno, sí lo son, ¿no? Contra, por ejemplo, el ala política. Están sufriendo secuestros, y también tenemos que añadir que ahora en la época de redes sociales hay campañas que se están haciendo a veces desde la propia presidencia, a veces desde influencers que no sabemos por quiénes son contratados para pues atacar en las redes, atacar el trabajo, ¿no?, de los periodistas, incluso de activistas. Y estamos en un momento complicado para el periodismo, además de que no se está haciendo periodismo investigativo. Eso prácticamente ha quedado en el olvido en este país, y entonces tenemos también un reto que es un poco vencer este periodismo superficial, este periodismo amarillista, donde solamente, claro, se hacen 4 o 5 láminas, 4 o 5 para Instagram, y eso es todo. Entonces se ha perdido el análisis, se ha perdido mucho, ¿no? Entonces tratar de informar a jóvenes ahora que se conforman pues con esto es difícil, es difícil. No quiero terminar el programa en una nota crítica, sino una de esperanza. Una reflexión tuya para los jóvenes periodistas que te escuchan. Bueno, hay que seguir. Los jóvenes periodistas, creo que cuando entramos un poco a la universidad, ¿no?, decimos, bueno, estamos buscando la verdad, y poco a poco creo que en el camino se aprende que la verdad es una construcción. Es una construcción, entonces tratar de buscar la mayor cantidad de miradas, pero nunca olvidar, creo que eso es importante, que el periodismo es un servicio público, no debe ser un servicio al poder. Entonces, desde las raíces de... Palabras importantes, Reca. Ahí vamos. Desde las raíces de lo humano, desde las raíces del país plurinacional que debemos ser, que ya somos en los hechos, pero la ley no dice que somos plurinacionales, donde tenemos más de 5 grupos indígenas, tenemos migrantes de todos los países, un poco volver a las raíces de toda esa pluralidad y hacer el periodismo, creo que desde allí, desde donde hablan los pueblos, desde donde hablan las comunidades. Muchísimas gracias, Reca. Ha sido un honor contar contigo. Gracias por dedicarnos tanto tiempo. Y bueno, terminamos el programa. Gracias. A ti.